Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestro segundo día de actividades del Foro de Educación de la Universidad La Salle, Oaxaca. Para dar inicio con la jornada de este día, comenzaremos con la conferencia magistral Desigualdad Social y Desigualdad Equitativa. ¿Pueden las escuelas superar los determinantes del rezago social y cultural de los estudiantes? Impartida por la doctora Giovanna Valentí Nigrini. La doctora Valentí Nigrini es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de México, Campus Xochimilco. Es miembro colaborador en Flaxo, México. Tiene doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Sociología de Flaxo, México. Fue directora general de Flaxo MX de 2002 a 2010. Tiene más de 20 publicaciones durante los últimos 10 años. Es directora de la investigación Análisis de Alternativas de Gestión Escolar para superar los efectos de la desigualdad social en el logro educativo, con financiamiento del Fondo de Investigación Básica CEP-CONACYT. Fue miembro de la Junta Directiva de la UAM de 2003 a 2010 y ha participado como conferencista magistral, ponente y coordinadora en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra ponente magistral. Doctora, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y yo quiero iniciar agradeciendo al comité organizador del segundo foro de educación de la Universidad de La Salle. Muchísimas gracias a la maestra Lorena y a las compañeras y colegas de trabajo que están en el comité organizador. Espléndida organización, quiero felicitarlas realmente, siempre me mantuvieron muy bien informada y realmente me parece una iniciativa muy importante. Bueno, yo voy a, y bueno, por supuesto, agradecerles a ustedes la desmañanada, es tan bonita la ciudad de Oaxaca, me imagino que ayer a quienes vinieron acá a Oaxaca salieron a disfrutar las calles y el centro histórico, entonces les agradezco mucho estar aquí. Mi conferencia se va a… ¿Sí? Ok. Mi conferencia consta de 4 partes. La primera parte es una introducción a la desigualdad educativa ligada a la desigualdad social. En segundo lugar, un repaso de la evidencia empírica y la reflexión teórica sobre las escuelas eficaces. Por supuesto, esta reflexión está ligada al tema de equidad. En tercer lugar, la presentación de la investigación que estamos realizando sobre las escuelas de equidad, que hemos llamado de equidad. Presentaré los objetivos, el marco analítico, la metodología y los principales hallazgos. Y por último, haré unas breves conclusiones. La introducción tiene como propósito subrayar el contexto social y económico en el que se desenvuelven las escuelas del país. México está entre las naciones con la más alta desigualdad en el mundo. Más de la mitad de la población percibe una quinta parte del ingreso total, mientras que el 10% de la población con mayores ingresos concentra el 40% de la riqueza total del país. Como espejo de este problema social, el sistema educativo nacional es un mosaico de inequidades, con dinámicas que condicionan a los niños que provienen de hogares desfavorecidos socioculturalmente, a asistir a escuelas pobres con niños de su mismo estatus, lo que da como resultado una profunda impermeabilidad social. Esto está súper demostrado, hicimos un análisis, hay un artículo que escribí con un colega Arturo Tapia en la revista Perfiles Educativos, donde ahí está, digamos, demostrado en términos y con una base de datos muy representativa de lo que es las escuelas y la población escolar en México.
Tomando como base las evaluaciones educativas de nivel nacional, Enlace 2012 y Planea 2015 y 2016, respectivamente, digamos por los años, cerca del 80% de los alumnos provienen de familias cuyos ingresos son menores de 8,000 pesos. Estoy hablando de las escuelas generales públicas en México. Le llaman escuelas generales, son las escuelas de nivel primaria en México. Ahí ya está. A ver, entonces voy a pasar muy… Okay. Este es lo que planteé. Ok, entonces, haciendo un análisis de los resultados educativos en español y matemáticas, dígame. ¿Lo dirijo hacia allá? Perfecto. De la población de alumnos con niveles sociofamiliares y culturales desfavorecidos, nos muestra que los estudiantes más desventajados tienen puntajes socioeconómicamente, estoy hablando, tienen puntajes bajos en las evaluaciones, mientras que el nivel nacional de logro educativo alcanza o ronda en 555 puntos promedio, los niños y niñas de este grupo solo alcanzan 491 puntos y la tendencia, que es muy importante, se mantiene en 2012, 2015 y 2016. En paralelo a esta tendencia poco alentadora, el país alcanzó durante estos últimos años la cobertura universal para el nivel de primaria, lo que destaca la paradoja de la desigualdad del sistema educativo. El contrasentido consiste en que el buen resultado de la universalidad de la educación primaria se contrapone a la distribución inequitativa de los aprendizajes, lo que lleva a que en el país, el sistema educativo y tanto ambos enfrenten desafíos de gran calado, que ayer ya lo conversábamos, digamos, cuál es el principal desafío, yo diría, para el sistema educativo y para el país en su conjunto, pues es empezar a resolver la inequidad. Por un lado, todos los niños tienen acceso a la escuela primaria, sin embargo, es evidente la distribución inequitativa de los aprendizajes. Persiste la desigualdad educativa, no obstante los esfuerzos que ha hecho la sociedad y los gobiernos. Durante los últimos 30 años, el sistema educativo de México ha experimentado dos grandes reformas. Voy a hablar de las dos más importantes. 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de la Educación Básica, la ANMEB, conocido así, y la última reforma educativa. A estas reformas le quiero agregar el Acuerdo por la Calidad de la Educación del 2006 y una diversidad de programas que han sido programas muy abarcadores. Me refiero al programa de escuelas de tiempo completo, que tuvo un financiamiento, un crédito del Banco Mundial, y el programa de escuelas de tiempo completo. No obstante estos cambios promovidos, y tenemos que decirlo por la política educativa, porque sí introdujeron cambios, se puede afirmar que los problemas en equidad y calidad de la educación se mantienen. La tendencia persiste, lo que pone en evidencia que los cambios no han tenido un efecto sustantivo y duradero, sobre todo, en la equidad ligada con la calidad de la que hablábamos ayer. Las inequidades, sabemos, provienen de la profunda desigualdad social y económica que impera en México y también en América Latina, y por eso en general
cuando hable de algunas experiencias, me voy a referir a algunas experiencias de América Latina. Diversos estudios a nivel regional y global confirman el efecto negativo que tiene en los aprendizajes los factores asociados a los hogares desfavorecidos. Está demostrado que la educación de los padres tiene un efecto significativo directo en los problemas de aprendizaje, lo mismo que la ocupación y lo mismo que el ingreso. 6 de cada 10 niños padecen limitaciones en su desempeño escolar que provienen del ambiente familiar. La política educativa de los países en desarrollo y que padecen profundas desigualdades debe entonces partir de esta problemática, o sea, digamos que esta debe ser el punto de arranque de la problemática, digamos de la política, porque existe una terrible desigualdad en los aprendizajes y por lo tanto las acciones, las políticas que se diseñen para reducir estos déficits deben de tomar en cuenta esto. Digamos que la problemática es un panorama de alta inequidad. Y yo les hago una pregunta al respecto. ¿Pueden las escuelas influir en la superación del condicionante del origen sociofamiliar para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Es decir, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos en el sistema educativo. Evidentemente, quienes están en los gobiernos y están diseñando la política económica tienen que ir más allá de esto. Sin embargo, nosotros, digamos que nuestra responsabilidad, nuestro ámbito de responsabilidad y de compromiso está fundamentalmente en el sistema educativo. Entonces, lo que esto ha implicado, que un número importante de investigaciones a nivel mundial, porque esta problemática no es solo de México, hayan encontrado que hay algunas formas de avanzar hacia la equidad a través del espacio educativo. La primera y más importante de las evidencias es que las escuelas pueden influir en el rendimiento educativo y pueden hacerlo de manera muy importante. Sin embargo, también sabemos que esto es menos de lo deseado, es decir, se sabe sobre la probabilidad de esto, pero en la realidad, cuando se analiza, sabemos que es menos de lo deseado. En el caso de México, a través de estos análisis que hemos hecho de las encuestas a las que me refiero, la contribución de la educación en el desempeño de los estudiantes ronda alrededor del 30%. Es, digamos, alrededor, 30% es como el tope óptimo, pero incluso está por regiones. Hay, digamos, obviamente regiones en las que hay mayor rendimiento y hay regiones en las que existe, digamos, la influencia es mucho menor. La literatura especializada, entre las que destacan OCDE, UNESCO y varios autores que no voy a mencionar, pero yo puse una lista y yo puedo, por supuesto, compartir con ustedes otra bibliografía, señala desde hace tiempo que gran parte de los desempeños escolares exitosos son atribuibles a una constelación de factores que incluyen los recursos materiales y didácticos, la gestión escolar eficaz, las prácticas de aula, digamos que serían los elementos que se destacan. Del mismo modo, si uno revisa el modelo iberoamericano de eficacia escolar que plantea Murillo, que ustedes seguramente conocen, las características del docente y sus acciones son factores que tienen efecto en el logro de los aprendizajes.
Entre los rasgos que se destacan, digamos, porque es el docente, sabemos, pero ¿cuáles son los rasgos que se destacan? Se encuentran las condiciones sociolaborales del profesorado, sus características personales, su formación inicial y permanente, sus expectativas sobre los estudiantes, su satisfacción laboral, la metodología de trabajo, el número de estudiantes a su cargo, la composición del grupo de profesores, la estabilidad en la escuela y el trabajo en equipo. Digamos que yo estoy, mencionándolos. Evidentemente, análisis más específicos y en profundidad dan cuenta de cuáles son aquellos que realmente pesan más y cuáles son los que pesan menos. Esto es lo que hemos hecho nosotros en el análisis, en la investigación que estamos realizando, es decir, obviamente hay muchas cosas, y la teoría de las escuelas eficaces da una lista, pero sabemos que realmente no todo se puede lograr y obviamente, hay siempre, porque las escuelas son micro, ¿sí?, organizaciones en donde realmente, las interacciones que se dan influyen de manera muy importante para que un factor destaque o se disminuya. En este mismo sentido, y más recientemente, la UNESCO destacó que los gobiernos deben mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes y permitirles participar en las decisiones que afectan su vida profesional y el entorno de aprendizaje. Incluyo el tiempo que dedican a la planeación, la cobertura del currículum, la asistencia del docente y el estudiante, la preparación de las clases y la práctica y la formación del docente, entre otros factores. Teniendo en cuenta estos rasgos de los maestros y la importancia de su práctica, sería esperable que la política educativa estuviese orientada a promover cambios significativos ligados a estos elementos. A lo que me refiero es a elaborar una estrategia incremental que asegure la práctica y consolidación paulatina de estos elementos, porque hay demostraciones sobre esto. Entonces, ya hay un camino realizado por la investigación educativa, por el análisis de las buenas prácticas, por las teorías que evidentemente deben ser tomadas en cuenta. Sobre todo, si en la estrategia, esta estrategia incremental de la que estoy hablando, se involucran los directores y docentes para que ellos mismos se comprometan en las acciones necesarias, priorizando aquello que consideren pertinente en función del contexto. Ayer se habló mucho de esto, el contexto interno y el contexto externo. En suma, las corrientes derivadas de los estudios sobre escuelas eficaces y eficacia de los docentes, que es Teaching Effectiveness, y hay, varias teorías, se enfocan indudablemente en el centro escolar y lo colocan en el núcleo de la mejora de los aprendizajes. Aquí, menciono algo que nos salió en el análisis y quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, sabemos que algo básico, pero muy significativo, es la asistencia regular de los docentes, la continuidad de la presencia y la oportuna suplencia cuando haya necesidades. Pregunto al auditorio, dado que este fue un factor que salió, es una variable fundamental que tiene mucho peso cuando uno toma la dimensión escuela. ¿Es posible lograr esta transformación, una asistencia regular y una suplencia oportuna? ¿Qué se necesita para llevarlo a la práctica? ¿Qué necesitamos? Y aprovecho para ligarlo a que ustedes hagan junto conmigo una revisión de la diversidad de acciones y cambios que se han propuesto. Cuando
hay elementos que son muy básicos, pero que resultan muy importantes. El ausentismo de los profesores, en el análisis cuantitativo que hicimos, que fue un multidimensional, fue uno de los factores más importantes en términos de la afectación al logro educativo. A partir de lo antes expuesto, destaco la importancia de enfocar la investigación en las escuelas que yo denomino de equidad, ¿sí? No escuela eficaz, escuela de equidad. Y en sintonía con esto, paso a la segunda parte de la conferencia, en la que presentaré los principales resultados de la investigación que estoy realizando, yo dirijo, pero que realiza un equipo de colegas, con un equipo de colegas, y por supuesto también haré referencia, ahí están los nombres de los colegas, esta es la investigación que ya mencionó nuestra compañera, y haré referencia también a algunos análisis en otros países, pero que están íntimamente relacionados, es decir, digamos, no estamos inventando el hilo negro, ni estamos inventando el agua tibia, pero la virtud que tiene la investigación que estamos realizando es que estamos, digamos, trabajando con datos muy representativos, porque las encuestas de contexto ligados a Enlace y a Planea son muy representativas, sobre todo las de Enlace. Y estamos haciendo una investigación con una aproximación cualitativa. Estos son los colegas que forman parte del equipo. La hipótesis de la que partimos es que existe una asociación directa y positiva entre el involucramiento docente y los buenos desempeños de los estudiantes. Esta misma asociación se verifica cuando se encuentra un compromiso de los padres en los aprendizajes y la misma correlación se registra con la gestión institucional. Ahora vamos a ver, cuando muestre los resultados, que por supuesto tienen pesos diferentes, explicativos. Los objetivos de la investigación son indagar sobre la probabilidad de que las dimensiones de gestión institucional y involucramiento docente expliquen los resultados positivos de los aprendizajes en las escuelas primarias públicas de México. Y la misma aproximación se hace con el involucramiento de los padres. El análisis fue controlado por los factores socioeconómicos de las familias de los estudiantes, las condiciones de las escuelas y el perfil de los estudiantes y maestros. Digamos que hay un control de esto. Y lo que estamos viendo son estas dimensiones de las que estoy hablando. Se busca centralmente analizar los efectos directos e indirectos en los aprendizajes de estas tres dimensiones que les menciono: gestión institucional, involucramiento docente y involucramiento de los padres. Las técnicas que utilizamos para el análisis cuanti es un análisis factorial confirmatorio, la regresión lineal y multinivel y un modelo de ecuaciones estructurales, porque nosotros partimos de la hipótesis de que hay efectos directos e indirectos. Este modelo nos permite distinguir, por lo tanto, los llamados efectos indirectos, que vamos a ver que ahora tenemos dudas de si son tan indirectos. El estudio tiene tres pilares fundamentales: es la investigación sobre las escuelas eficaces, el segundo cuerpo se centra en la enseñanza y el aprendizaje en el aula, que ocurre en las escuelas con estudiantes de bajo estatus, pero con buenos resultados económicos.
Esto es lo que lo que han escrito y me parece muy relevante de el teaching effectiveness, que la literatura mucho es literatura anglosajona y son en países como el Reino Unido y en Estados Unidos. Que debo decir que el sistema educativo norteamericano no está tan lejano al nuestro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también tiene profundas desigualdades en algunos, sobre todo en algunos estados. Por lo tanto, no es descartable la investigación que se hace. Yo diría que ninguna investigación, por supuesto, es descartable, pero yo diría que la realidad finlandesa es mucha más lejana a nosotros que la realidad norteamericana. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, pues, porque digamos que entre las principales, corrientes que fueron hacia la influencia del origen sociofamiliar en los problemas educativos de los estudiantes, si se acuerdan, Coleman en los años 60, donde realmente él mostró que el sistema educativo norteamericano producía una enorme, no solo segmentación como nosotros encontramos, sino una enorme segregación, que es todavía más, negativo socialmente. Bueno, y el tercer pilar son investigaciones que se asocian a buenos resultados escolares con la participación de los padres. Las dimensiones se elaboran a partir de variables compuestas. Para analizar, las variables compuestas las formamos a través del análisis factorial confirmatorio. Entonces, para la dimensión que ya nosotros denominamos involucramiento docente, se creó un índice de participación del maestro, que incluye variables como el docente ayuda cuando los estudiantes no entienden, el docente mantiene la disciplina en el aula, revisa las tareas y retroalimenta al estudiante, permite que el estudiante se exprese y respeta a los estudiantes y tome en cuenta su opinión. Digamos que estos son los elementos que nosotros, a través de la encuesta, nosotros tomamos de las múltiples variables, simples que existían, y formamos esta variable compuesta que llamamos involucramiento docente, que además es una dimensión importante en nuestro planteamiento analítico. De manera similar hicimos la dimensión de gestión institucional. Esta incluye el índice de evaluación y acompañamiento pedagógico, que se integra con variables que incluyen al director en la evaluación y en el seguimiento, es una revisión permanente o una atención permanente hacia el desempeño pedagógico de los docentes, la frecuencia con la que se abordan los problemas pedagógicos en las reuniones de las juntas de Consejo Técnico Escolar y las consideraciones especiales y reconocimiento que los docentes reciben como incentivos por parte del director de la escuela. Esto fue muy interesante porque el análisis combinatorio nos destacó estas variables. Digamos que estas son, no es que nosotros lo pensemos, sino que esto es lo que la encuesta, la información nos muestra, es la realidad. Y además, acuérdense que estas encuestas son de a padres, a niños, a profesores y a directores. Digamos que no es nada más el director, no es nada más. Entonces, lo que hemos utilizado, como ya les mencioné, pero ahora lo hago un poquito más detalle, son métodos mixtos, cuanti y quali. El análisis cuantitativo ya les dije que lo realizamos con estas encuestas, y el análisis cualitativo lo estamos haciendo
en 8 escuelas identificadas como centros escolares de equidad y con un grupo de escuelas de control, es decir, aquellas escuelas que nosotros, digamos, de acuerdo a nuestra hipótesis, no son escuelas de equidad. Respecto a los hallazgos de esta investigación, lo que tenemos es que, bueno, en primer lugar, lo que sabemos, el origen socioeconómico y cultural de los estudiantes tiene el mayor peso explicativo. Así, es decir, hay, digamos, en la medida en que aumenta en un punto el origen socioeconómico, el logro educativo aumenta en 17 y 18 puntos. Digamos que ese es, digamos, cómo hicimos el análisis. Así, entonces, también encontramos algo que nos alentó mucho. Sí. El impacto de la escuela en el rendimiento de los estudiantes, ya lo mencioné, es alrededor del 30%. Pero lo más importante, fíjense, es que el efecto de la escuela disminuye a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la familia. Es decir, para los estudiantes de sectores sociales más desfavorecidos, la escuela a la que asisten tiene más influencia en sus resultados educativos que en sus contrapartes. Los estudiantes que provienen de hogares de estatus socioeconómicos medio y alto. Entonces hay elementos suficientes, ya no nos podemos, digamos, ir para atrás, de que para afirmar que los factores escolares son muy importantes, especialmente para elevar los aprendizajes de los estudiantes que provienen de hogares socioeconómicos desfavorecidos. ¿Qué les parece esto? Podemos hablar, sí, de equidad, como dijimos, ¿no? O sea, la escuela puede realmente ser, digamos, contribuir a la equidad. Entonces, la escuela sí importa, ¿verdad? Porque la escuela a la que asiste el estudiante puede hacer una diferencia considerable en sus aprendizajes, ¿sí? Digamos, continuando con el análisis, también encontramos que la escuela importa y importan muchísimo los docentes. El efecto constante del involucramiento de los maestros, ¿sí?, permite que se aumenten alrededor de 16 puntos en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, aumenta un punto el involucramiento de los docentes y aumentan 16 puntos en los resultados, digamos, en las medidas que, por supuesto, hicimos. Nosotros hicimos índices y esto es lo que fue. Entonces, digamos, podemos subrayar que la efectividad de los docentes es muy similar a la del factor socioeconómico, lo que, de nuevo, y yo quiero insistir en esto, muestra la importancia del trabajo y la dedicación del docente para reducir los efectos de las bajas condiciones socioeconómicas en el logro educativo de los estudiantes. Y, por supuesto, de la escuela. Al revisar la literatura, se encontró que algunos estudios a nivel internacional coinciden con los hallazgos que encontramos, ya que resaltan como atributos de los docentes el tipo de relaciones que construyen con sus alumnos. Se destaca el interés de los docentes en ayudar a sus estudiantes para los aprendizajes deseados, bueno, con los establecidos o los que se plantea el profesor en su planeación, y la búsqueda de diferentes estrategias y procesos de enseñanza. Y sobresale la voluntad de los maestros para, digamos, aplicar el material y además, digamos, buscar material para sus alumnos y ayudar a los alumnos, ¿ya? Finalmente, nuestra investigación confirma que la participación de los padres en las reuniones escolares y la atención que prestan a las calificaciones
de sus hijos tiene un efecto directo y positivo en los resultados escolares. Es menor, son 6 puntos, ¿sí? A diferencia de los que les dije antes, pero es significativo, entonces creo que también hay que tomarlo en cuenta. Esta confirmación también coincide con otros estudios en los que se demuestra que existe un efecto positivo y directo entre la participación de los maestros y de los padres en los resultados de los estudiantes. O sea, cuando hay además una relación positiva, maestros, padres, y en lo que se ha encontrado también es que cuando se da esta relación positiva y sin barreras entre la escuela y el hogar, se eleva la probabilidad de que los estudiantes avancen en los aprendizajes, ya que en la medida en que se acercan los dos mundos, el hogar y la escuela, esta es, digamos, la teoría. También, digamos, aquí estamos, digamos, hay muchos teóricos que han hablado de esto, o sea, de nuevo no es el hilo negro, pero sí es importante que realmente la realidad nos está mostrando esta cercanía. Y entonces es más probable que los chicos que son aprendices, que están aprendiendo a ser aprendices, ¿sí?, encuentren esta continuidad. A mí me parece que esto también deberíamos de tomarlo en cuenta en términos de la realidad de nuestras escuelas, las escuelas biculturales, en donde sería interesante esta comunicación entre la escuela y la familia y la escuela. Por ejemplo, digamos, en términos de todos los idiomas, las costumbres digamos, que se tienen en las casas. Digamos que lo que es importante es acercar los dos lenguajes, ¿sí? Obviamente es importante que los padres conozcan el lenguaje que se habla en la escuela, porque es importante para que los niños no vivan dos mundos separados, eso se marca mucho. Yo ahorita ya no me voy a detener en algunas experiencias, pero bueno, esto es así y así lo encontramos también nosotros. De nuevo, por lo que toca, bueno, digamos, aquí voy a hablar de la dimensión de gestión institucional. Fíjense que nosotros en el análisis cuanti, en términos de efecto directo no encontramos efectos directos, pero sí encontramos efectos indirectos. Entonces, el efecto indirecto en los logros de los estudiantes de la gestión institucional principalmente se relaciona y se da a través de los docentes. Es decir, que los docentes, al haber una buena conducción, dirección, liderazgo en la escuela, los docentes elevan su involucramiento y por lo tanto, a su vez, se produce mejores resultados porque mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, una variable que salió es que tengan reconocimiento los docentes, tanto por parte de los padres como por parte del director. Otra es que cuando tienen problemas personales, es decir, no es que sean profesores ausentistas, faltistas, sino cuando hay problemas personales haya una comprensión por parte del director. Y la otra es que, por ejemplo, cuestiones como elegir el grupo o el grupo o el grado escolar, eso también salió. Bueno, paso a unas breves conclusiones. En primer lugar, las escuelas, sí importan y probamos las hipótesis. En segundo lugar, se confirma que las escuelas, la escuela a la que asiste el estudiante puede hacer una diferencia considerable en sus aprendizajes, a pesar de las condiciones socioeconómicas desfavorecidas de las que provienen. Los resultados de la investigación ponen de relieve la importancia de conocer en profundidad
cómo funcionan las escuelas, los valores y compromisos que predominan, las actividades realizadas por los profesores con los alumnos y el sentido, fíjense, que le otorgan los docentes, directivos y padres de familia a los aprendizajes y a la convivencia, así como la colaboración entre ellos. Aunque los hallazgos de la fase cualitativa son aún preliminares, quiero compartir con ustedes. Hemos hecho 108 entrevistas a maestros, digamos, incluyendo maestros, directores, supervisores y padres de familia. Entonces, miren, las formas más frecuentes de interacción y colaboración entre maestros y con directivos son en su mayoría, fíjense, en las escuelas, estas escuelas de equidad, informales. El casi único espacio que tienen para reuniones conjuntas es la reunión mensual de Consejo Técnico Escolar. Yo no sé si esto sea bueno o malo, lo que sí encontramos es colaboración, pero son espacios informales. Al mismo tiempo, encontramos algunos problemas relacionados con los padres de familia, así como el 75% influye de manera muy importante. También encontramos que en estas escuelas de equidad, alrededor del 25% de los padres no están interesados en los aprendizajes de los niños. Y entonces son los maestros los que tienen que preocuparse, digamos, de manera, digamos, muy enfática y guiar a los alumnos en su futuro en la escuela, porque los padres no les transmiten expectativas. Al menos 4 de 10 de los estudiantes en las escuelas públicas en México tienen condiciones de vida muy vulnerables. Llegan sin desayunar, sin haber cenado, es decir, desnutrición, la violencia familiar. Ese en el análisis Cuanti también sale, y en el análisis Quali nos lo han mencionado maestros, directores. Digamos, ¿esto a qué está asociado? Digamos, a problemas, digamos, yo diría, problemas familiares, de violencia intrafamiliar, pero también a veces es, por ejemplo, en escuelas, yo menciono la de Guanajuato, unas de Guanajuato, los padres emigran, ¿sí? Entonces las madres se quedan y tienen que salir a trabajar, y entonces hay, digamos, cuando está en la abuela puede, por supuesto, juegan un papel importante, pero a veces, digamos, no existe esta figura. Y aquí lo vemos en escuelas rurales y urbanas. Entre los hallazgos no previstos, y con esto termino, resulta significativo lo siguiente, fíjense. En primer lugar, un problema en las escuelas es la alta rotación. Eso es lo que, nos saltó. Maestros y directores cambian, ¿sí? Sobre todo directores, pero también maestros. De pronto llegamos a escuelas donde, digamos, había algunos maestros con experiencia y había maestros nuevos. Y esto, por supuesto, tiene efecto negativo para mantener las buenas prácticas de liderazgo, porque fuimos algunas de las escuelas que nosotros habíamos identificado como de equidad ya no lo eran tanto. Y esto en parte se había debido a los cambios. Lo cual no quiere decir que no haya cambios. El problema es que, digamos, no hay una consolidación, ¿sí?, de la organización, ¿sí?, digamos, de la escuela, para que esto continúe fluidamente. Yo creo que esto hay que, digamos, preverlo de manera muy importante en términos de la política educativa. Nosotros vamos a, por supuesto, a ver qué tanto esta rotación que encontramos muy alta, está afectando, y cómo está afectando, en cuáles está afectando y por qué, y en cuáles no está afectando. En segundo lugar, encontramos que, aunque la efectividad de los maestros y la participación de los padres es crucial para los logros de los estudiantes, la promoción de entornos de aprendizaje
y aquí juega de manera muy importante el director, puede convertirse en un factor explicativo de peso para el mantenimiento de las buenas prácticas. Entonces, esto también hay que profundizar en esto. No obstante los obstáculos antes mencionados, y de verdad son 8 escuelas, pero realmente lo que sí queremos subrayar en estas escuelas de equidad es que hay una cultura compartida en torno a un valor principal, el compromiso de los docentes, el cual se expresa en el intento de ir más allá de lo que exige su labor y el interés en los aprendizajes. O sea, hay como una, digamos, hay una orientación clara. Esto es muy importante. Este valor se desprenden actitudes, porque es valores, hicimos valores, actitudes y acciones. Las actitudes son el entusiasmo, los altos niveles de participación, el trabajo colaborativo entre docentes, padres de familia, alumnos, director. Es realmente, o sea, hay escuelas en Veracruz que los chiquitos se sienten en bancos o en cubetas, ¿sí? Digamos, como bancos. Digo, yo se los digo y ustedes me miran así, bueno, eso sí es parte de la realidad que también, digamos, ustedes conocen, pero realmente es impresionante que eso suceda, pues, ¿no? Que no haya bancos adecuados para los niños, y que haya, digamos, un espíritu innovador y creativo. Hacen además sus materiales. En una escuela que visitamos hay materiales didácticos hechos por los mismos profesores, o textos o cuentos hechos por los mismos profesores. Es muy importante también el reconocimiento del director sobre el trabajo y la vocación de su cuerpo docente. Además de estos valores y actitudes, estos centros escolares son un acervo de prácticas cotidianas y continuadas de los docentes que han resultado en su mayoría efectivas para los aprendizajes y para el bienestar de los alumnos, que eso también es importante, porque así los chicos asisten con gusto a la escuela, a pesar de las complejas y difíciles situaciones sociofamiliares en las que viven estos niños y estas niñas. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para 3 preguntas o comentarios. Les vamos a pedir que por favor puedan levantar la mano, puedan hacer su pregunta, de tal manera que la doctora pueda hacer una recopilación de estas 3 intervenciones para que igual podamos dar paso al cierre y podamos continuar con nuestras actividades programadas. De tal forma, si alguien tiene una pregunta, un comentario, le vamos a pedir que levante la mano por favor para que nuestros compañeros del staff les acerquen el micrófono. Muy buenos días. La pregunta que me permito expresar es, en su investigación, ¿qué peso tiene la presencia del sindicato? Bueno, para mí, primero es felicidades por la presentación. Creo que pocos estudios de eficacia docente en México o eficacia escolar en México son claros. Normalmente los documentos del INE que encontramos son muy complejos de entender. Este estudio me parece muy actual, y mi pregunta es en relación porque la eficacia docente en la literatura internacional y la eficacia escolar han encontrado problemas para ligarlo a la mejora escolar, como que siempre se han visto 2 movimientos separados, y siempre el problema ha sido cómo vincular todos estos factores a la cuestión pragmática o cómo aplicarlos en el aula. Y quisiera saber si hay algún esfuerzo que se esté haciendo por parte tal vez de los resultados cualitativos
por implementar algo que sea de manera ya práctica a futuro. Sí. ¿Alguien más? ¿Nada más dos? Perdón. Primero que nada, felicitarle, doctora. Realmente me encantó su cómo presenta toda la metodología, muy bien dirigida, explicada, muy clara. El análisis cuantitativo indudable da cuenta de todo esto que realmente es significativo, que de alguna manera creo que lo sabíamos, pero ahora está totalmente confirmado. Entonces, mi pregunta va en el sentido de que me gustaría que nos comentara el tipo de escuelas que fueron seleccionadas. Me queda claro que fueron las que reunían ciertas características que ustedes consideraron, pero a mí me gustaría saber el tipo, o sea, primarias, secundarias. Parece que fue en el estado de Veracruz o de Veracruz, no sé si en algún momento escuché. Sí, claro. Gracias. Bueno, voy a empezar con esta, porque ya que me hizo el compañero es, digamos, la primera es la más difícil, pero ¿qué tipos de escuelas? Mire, nosotros lo que hicimos fue, con la base, encontrar las escuelas, estas escuelas que digamos, lo que hicimos fue, identificar a las escuelas con niños que provienen de hogares desfavorecidos, ¿sí? Entonces, dentro de ese grupo, lo que identificamos son las escuelas que estaban con resultados educativos por arriba de la media, con una desviación estándar y medio, o sea, realmente que habían logrado resultados significativos, ¿sí? No son muchas, debo decir, son pocas. Y lo que hicimos fue tomar 2012, esta escuela, seguirla o ir al 2015 y luego ir al 2016. Y es decir, porque puede pasar que una vez hay una ocasión que la escuela, exacto, pero luego baja. Y de hecho, encontramos varias escuelas así. Entonces, esas fueron las escuelas realmente al que dijimos, bueno, esta escuela tiene una consistencia en el desempeño, por lo tanto, la seleccionamos. Esa fue la primera. Y luego seleccionamos escuelas de control, que son, que llamábamos, no sé si está bien el término espejo, pero son escuelas en contextos muy parecidos, casi, incluso las buscábamos por la misma región y con las mismas características, escuelas pobres, con niños que provienen, pero que no habían tenido buenos resultados. Entonces, esa fue la escuela de control. ¿Dónde los encontramos? Las encontramos en la Ciudad de México, en Iztapalapa y en Iztapalapa, y una en Topilejo. Después encontramos en Veracruz, en Las Chuapas, en Tabasco, en El Paraíso, en Nuevo León, en Hidalgo, 2, y Puebla, en Puebla. Entonces, creo que sí. No, Guanajuato es bien importante. Bueno, entonces, estos son a donde fuimos, a veces había 2, a veces solo una, y en Durango, pero en Durango hay algunas que no se quedaron en el camino, pero sí hay, como que tuvieron problemas de mantenerlo, y entonces, de todas maneras las vamos a analizar, pero algunas se mantienen, pero tuvieron una caída, y hay unas, que habían caído totalmente. Entonces las vamos a analizarlas en su especificidad. Después, los resultados.
Bueno, los resultados, a ver, yo creo que en términos te refieres a política educativa, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Te entendí? Sí, bueno, ojalá, me encantaría, pero esas son decisiones que nosotros no tomamos, ¿sí? Es una, digamos, ese es, digamos, justamente lo que digo, porque hay, así como nosotros estamos encontrando, hay investigaciones espléndidas, la verdad, de multigrado, hay en el DIE, el CIRROWELL ha hecho maravillas, pero el problema es justamente eso, que los que toman decisiones, que no sé dónde, miran hacia otras partes, no miran hacia lo que realmente se tiene. Entonces, digamos que nosotros por supuesto lo vamos a hacer y vamos a tratar lo más posible de justamente, digamos, poder influir, ¿no? Vamos a sacar publicación, vamos a tratar de ir con los decisores, pero es muy difícil, la verdad. Nosotros, te pongo no el ejemplo de la SEP, sino de un estudio que hicimos sobre la evaluación de los académicos, que acabamos de sacar el libro. CONACYT, se los presentamos a CONACYT el informe hace 3 años, ¿sí? Nunca nos llamaron. Medio tomaron algunas cosas, pero ni siquiera nos llamaron para discutirlo un poco con nosotros. Digamos, si no, yo no quiero ni ser asesora del director ni de la SEP ni nada, sino bueno, y ahora, ¿sí?, que ya está terminando ese sexenio, ya van 2 veces que nos invitan, porque ahora, o sea, qué necesidad o qué terquedad, pues, ¿no? Pero bueno, sí lo vamos a tratar. O sea, de lo importante es tratar de sistematizar muy bien estas experiencias para, digamos, para que puedan servir. Presencia del sindicato. A ver, fíjense que no lo notamos mucho, la presencia del sindicato. Puede ser porque no hicimos ni Michoacán, ni Oaxaca, ni Chiapas. Entonces, en realidad, yo entiendo, digamos, digo, sí, a mí me hubiera encantado que saliera alguna de Oaxaca o en Chiapas o en Michoacán, pero no salieron, porque además no han estado en las pruebas enlaces siempre. Por ejemplo, Chiapas, que había salido una, pero el problema es que en Chiapas hubo en la encuesta se detecta la trampa, y lo que digo, no sé si se haya sido trampa o no sé qué, pero bueno, salió así, pues dijimos no vamos a Chiapas. Entonces, o sea, no la encontramos, pero yo creo que es un elemento. Hay una investigación que está realizando un estudiante en el doctorado. Yo puedo conversar con él. Y ¿quién es el colega? Perdón, porque no vi. ¿Quién es el colega? Podría poner, digamos, si le interesa, y el chico, el estudiante es que es muy bueno, pues, se pueden hacer, por supuesto, puedo ponerlo en contacto. Pero acá no, y yo creo que y los supervisores en general pues tienen una buena actitud, que podría ser a través de donde se podrían meter, pero bueno, ya yo creo que hay que ver estas regiones. ¿Alguien más? ¿No?
No, por motivos de tiempo vamos a cerrar un poquito el espacio a las preguntas y los comentarios públicos, pedimos su comprensión, por favor. Sin embargo, bueno, la doctora está en toda la disposición, nos ha compartido de platicar, de conversar, de seguir este diálogo en lo que resta de nuestro foro. Bueno, seguramente ya podrá compartir su correo electrónico o alguna otra plataforma de comunicación. Bueno, y pues agradecemos profundamente, doctora, todo lo que nos ha compartido esta mañana y damos paso a la entrega del reconocimiento que nuestra Casa de Estudios hace a su notable participación. Nos acompaña la maestra Lorena Broca, coordinadora de nuestros posgrados, y el maestro David López, responsable de las maestrías en educación. Entonces, por favor. La Universidad La Salle Oaxaca otorga el presente reconocimiento a la doctora Giovanna Valenti Nigrini por impartir la conferencia magistral Desigualdad Social y Desigualdad Educativa. ¿Pueden las escuelas superar los determinantes del rezago social y cultural de los estudiantes? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Agradecemos a la audiencia y le entregamos este reconocimiento. Muchas gracias.